Mis queridos hermanos, mi nombre es Ángel Martínez. Yo soy un periodista, investigador y escritor. Hace unos meses yo vengo denunciando a algunos narcotraficantes, criminales, no solamente en República Dominicana, sino también en el Caribe, Centroamérica, Europa y Estados Unidos. Hay algunos partidos políticos en República Dominicana que yo le he venido señalando que por qué razón ellos tienen en su fila grandes capos dedicados a ser servidores públicos, o más bien inscritos en la Junta Central Electoral de República Dominicana como candidatos. Entonces, la Junta Central Electoral de República Dominicana exige dos cosas principales para usted ser candidato a cualquier cargo, para usted ser un servidor público. Que usted se haga la prueba de antidoping, o sea, la prueba de que usted no consume droga, y que usted lleve un certificado de buena conducta. Ahora, yo quiero saber quién es que certifica eso en la Junta Central Electoral. Porque yo estoy presentando 37 narcotraficantes de un partido político de el PRM. Esos 37 están, la mayoría, inscritos en la Junta Central Electoral, a cargos públicos. Entonces yo no me explico quién es que certifica esos certificados de buena conducta. Porque está preso el juez que lo certifica. Está preso el que dio el certificado. Y está preso por falsificación el candidato que lleve ese certificado a la Junta Central Electoral. Y nadie hace una investigación de eso. Ellos pasan eso bueno y válido. Usted lleva un papelito allí que dice que usted es un hombre serio y que usted es un hombre excepcionalmente y ya, la Junta le cree. Nadie investiga eso. Vea qué desorden es que hay en este país. Qué desorden. ¿Y qué Junta Central Electoral tenemos? Ustedes dan vergüenza. Vagabundos, charlatanes. Porque eso da vergüenza lo que está haciendo la Junta Central Electoral. Aceptando a estos bandidos del PRM, de este partido, a cargos públicos con un certificado falso, porque son bandidos. ¿Cómo pueden llevar un certificado bueno? Bueno, pues yo he venido denunciando todos estos bandidos, principalmente ahora de este partido que se ha convertido en un cartel de la droga, para que quiere ir al Palacio Nacional. Este partido, el PRM, el presidente es José Ignacio Paliza, este señor que está aquí. Y el candidato a presidente es Luis Abinader. Ahora, yo le he exigido a estos dos señores que cuál es el problema que ellos tienen con el país. Cuando yo le presento, ya le he presentado 10 narcotraficantes con fotografía, con nombre claro, a qué cargo aspiran, con la droga al lado que le agarraron, con expedientes de narcotráfico ahí, gente que están buscados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, gente prófugo de ellos, del PRM, y ellos no hacen nada. Ellos no ven eso. El éxito depende de poder planificar, seleccionar personas honestas, capacitadas y eficientes, y después el seguimiento. Oigan, pero mire a ver si ustedes en República Dominicana le dice al PRM cuáles son ellos, porque o yo no hablo español, yo creo que hablo chino o ruso. ¿Okay? Ahora, hay un periodista en República Dominicana que es un escritor también, una persona muy, muy creíble, una persona muy honesta, Andrés L. Mateo. Y este periodista hace unos meses se explotó en las redes porque él es muy certero, Andrés L. Mateo. Y él dijo, oigan, esto no es una sorpresa, que aquí hay candidatos involucrados al narcotráfico y al lavado de dinero, a cargos públicos. Y eso no se explica, hagan una investigación de eso. El Mateo se regó un día, porque él sabe regarse.
Es el único periodista que se ha atrevido, que tiene unos cocos. Yo creo que una finca de coco también. Ese es un coquero. Él es Mateo. Andrés, gracias. Porque es el único periodista que ha dado la cara en este caso. Y ha dicho, sí, es verdad. Son unos bandidos. Ahora, lo bueno de Andrés L. Mateo en esa declaración, recuerdo yo, que a él, este procurador, Germán Miranda, creo que se llama este procurador, de una vez salió alborotado. Después que Mateo dijo eso, dijo, no se preocupen, yo le voy a presentar una lista de 20 aspirantes a cargos públicos con casos de lavado de dinero y narcotráfico. Esa lista se la voy a pedir. Y este Germán Miranda, el procurador, salió muy alborotado. Vean, unos días después jamás se volvió a hablar de eso. Germán, yo estoy esperando esa lista todavía. Y eso hace unos meses largos. Ahora yo salí con otra lista, no la de Germán. Porque Germán Miranda, el procurador, yo no sé si fue que le bajaron línea, yo no sé si fue que cogió miedo, yo no sé qué pasó, pero Germán se silenció. Ahora yo no, yo voy por 10 ya, y yo sí estoy dando la lista. Yo estoy dando la lista con nombre y apellido y evidencia, y se la estoy poniendo en la pantalla. Yo sé que me han satanizado, pero yo no soy Germán Miranda, ¿no? A mí nadie me baja línea. Pero yo sí quiero darle a Germán Miranda gracias por lo menos decirlo, que había una lista de 20. Son 37 lo que tiene el PRM, no son 20. Y me ha contado. Ahora, gracias Andrés. Hoy yo sigo Sergio Moya, alias El Gori. Sergio Moya de la Cruz, así que se llama. Este hombre, hace mucho tiempo que la DEA de los Estados Unidos lo tiene en el radar. Y la DEA comenzó a investigar a este hombre desde el año 1998, de allá, 1997. Comenzó la DEA a ver a este hombre, al Sergio Moya. Y en el 1998 la DEA se decide y le entrega a la DNCD un expediente de 900 páginas de Sergio Moya, con fotos, con videos, con grabaciones, con todo lo que usted quiera, porque había una red tan grande, era una red creo que como de 14 personas, lavando dinero desde New York, Puerto Rico, Miami, California. Era una red grandísima de lavado de dinero de dominicanos. Y la DEA y la CIA, que estaban detrás de este Sergio Moya, le entrega a la DNCD, miren señores, nosotros no podemos hacer nada en República Dominicana, miren ustedes a ver si hacen algo con esto. La DNCD en 1998, ¡pah!, implica a este hombre y lo agarra con una lista de gente, 14 más implicados en un expediente, y lo acusan a este narcotraficante del PRM, lo acusan
de haber lavado 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Oigan eso. Qué terrible caso. Y comienzan a mover fichas. Y hay una jueza que se llama Ilsis Muñoz. Ilsis Muñoz, yo la comencé a investigar desde que hizo esta decisión. En el año 2000 creo que fue. Ilsis lo tiró para la calle. Ahí había evidencia, vea, contra este bandido. Y Ilsis lo tiró para la calle. Dijo que no, que ese hombre iba para la calle. Bueno, y él fue para la calle. Pero había otra investigación en curso. Recuerdo yo que había un narcotraficante que agarraron que se llamaba Winston Reed, creo que era Rodríguez. Winston Reed Rodríguez. Y este muchacho, cuando lo atrapan y lo aprietan, dicen, oiga señores, yo tenía que matar a este hombre. Yo tenía que asesinarlo a Sergio Moya, pero él era mi amigo. Y él estaba él es un miembro activo grande de la mafia del narcotráfico. Pero yo no quise matarlo porque era mi amigo. Y me he encontrado con muchos problemas después que no quise matarlo. Porque miren, me han hecho varios atentados, la mafia. Porque este hombre tiene grandes vínculos con la mafia, el narcotráfico, el Sergio Moya este. Yo le voy a hacer una anécdota de este bandido Sergio Moya, alias Goris. Este hombre ha ido 2 veces a la embajada americana tratando de buscar una visa diplomática. 2 veces. La última vez que fue, no quiso, un cónsul vio que era él, lo chequeó en la computadora y dijo un momento, porque él fue franqueado con 4 personas, 2 abogados y 2 altos dirigentes del PRM. Y van para allá atrás y sale un gringo que es el jefe de inteligencia de la CIA. Que es el hombre que lo ha perseguido a él toda la vida y tiene un expediente de él así. Y le dice, mire señor Sergio Moya, nosotros le vamos a agradecer cortésmente que usted jamás en su vida pise este edificio. Esto es territorio americano y usted no es grato en territorio americano. Fuera de mi edificio de inmediato, señor. Di que Sergio Moya y Goris se quedó y casi frío. Y los que andaban con él se escondieron, se pusieron chiquiticos. Yo estoy investigando quién fue la comisión del PRM que fue a la embajada americana con este bandido buscando una visa diplomática. Yo estoy investigando, estoy pidiendo la foto de estos 2 bandidos y los 2 abogados que fueron, abogados carísimos en República Dominicana, que fueron buscando una visa diplomática. Pues este hombre le pidieron cortésmente que jamás en su vida pise ese edificio, porque ese es territorio americano y usted no es bienvenido aquí, porque este es un país que se respeta. Yo le digo a ustedes sinceramente que no me explico por qué Luis Abinader y José Ignacio Paliza no han dado una explicación al pueblo dominicano el por qué ellos tienen tanto narcotraficante dentro del partido y aspirantes a cargos públicos. No hay otra gente en República Dominicana. Tienen que ser estos capos de capos. Sergio Moya tiene mucho que responder al pueblo dominicano y a la justicia, porque este es un capo. Ahora, esta jueza, Ilsis Muñoz, tendrá que dar una explicación a la historia del crimen organizado. ¿Por qué ella, con tantas cosas que presentamos, ella sacó a esta gente para la calle? ¿Entiendes? Los jueces tienen una gran responsabilidad en República Dominicana, que tiran estos capos de capos para la calle. Una gran responsabilidad con el pueblo y con la historia del crimen.
yo le digo la verdad, yo seguiré denunciando estos capos. Yo sé que no tengo apoyo de nadie allá, porque allá todo el mundo está callado. Los políticos dominicanos le comió en la lengua a los políticos, a todito. No se atreve ninguno a hablar de este caso, de este dato, porque todito tiene rabo de paja. Todos los partidos tienen narcotraficantes. Y esto hay que acabarlo. Y esto hay que sanearlo. Y esto hay que limpiarlo. Y la responsabilidad de la Junta Central Electoral. Pero si ustedes no tienen investigadores que investiguen estos certificados que llevan estos bandidos allá, pues yo se lo hago gratis. Junta Central Electoral, yo se lo hago gratis. Y le presento los certificados esos que ellos llevan allá a la Junta, con un expediente de más de 1000 páginas de estos bandidos. Y oiga bien, a los que dan estos certificados, a donde lo dan, pues esto no se queda así. Ustedes van presos. Ustedes, los que firman estos certificados de buena conducta, ustedes van presos, todos. Tarde o temprano, yo los voy a meter preso. Vamos a ver cómo. Porque a mí no me quieren elegir para nada. En República Dominicana me tienen miedo. Me tienen cierto temorcito. Porque yo voy a investigar tantas cosas que yo creo que el Estadio Cibao me va a quedar corto a mí. Porque yo quiero saber quién firma estos certificados de buena conducta en República Dominicana. ¿Y cómo lo consiguen? Eso es lo grave. ¿Cómo Sergio Moya consiguió el certificado de buena conducta para ser candidato? Vamos a ver cómo. Ahí hay algo que no me cuadra. Yo quiero presentarle a ustedes el capo número 11 del PRM. Pero oigan bien lo que les voy a decir. Yo seguiré con el 12, el 13, el 14, el 15, y yo seguiré por ahí para arriba. Mucha gente me dice, no te va a dar tiempo porque las elecciones son el día 5. ¿Qué tengo yo que ver? Yo tengo que ver con elecciones. Yo estoy haciendo un trabajo. Prepárense, que hay muchos capos que faltan por presentar aquí. Los hermanos Sergio y Juan Moya de la Cruz protagonizaron en la década de los 90 uno de los casos más sonados en la opinión pública. En esa década de los 90 y comienzo del 2000, los principales periódicos presentaban con frecuencia lo que era considerado como el caso de lavado de dinero más grande que hemos trabajado, el de los hermanos Moya de la Cruz, Juan y Sergio Gori, quienes, de acuerdo con las crónicas de la época, en un par de años, pasaron de vivir en una casa humilde de Sabana Grande de Boyá a manejar millonarias sumas de dinero. Tal como lo narran las periodistas, la vida de este par fue prácticamente de película. Juan es el hermano mayor, Sergio es el siguiente. Ambos tenían hasta los 90 3 hermanas de padre y madre. Sergio tiene hoy 56 años. En una crónica del periodista Pedro Ángel Martínez, en el desaparecido Última Hora, se detalla que los hermanos eran unos jovencitos poco conocidos en el pueblo, quienes luego se convirtieron en los zares y caciques de los juegos de azar. Los diarios de la época reseñan que para principios de 1990, los hermanos fueron detenidos por las autoridades por poseer una gran cantidad de dinero, producto de los juegos de azar, pero al poco tiempo pagaron una multa y solo estuvieron presos por unos días. Contra Juan se instrumentaron expedientes por narcotráfico en Santo Domingo y logró sobrepasarlos, pero las autoridades norteamericanas no lo habían olvidado. Así lo indicó en su publicación Los Moya, un imperio de las drogas y los juegos, publicado el 24 de mayo de 1998 en Última Hora por el periodista Pedro Ángel Martínez. En 1985, Juan estaba inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con 20 años cuando su madre lo pidió para que se fuera para los Estados Unidos. Un año después, en 1986, fue solicitado Sergio, quien tenía 18 años, relata el referido diario. Para enero de 1995, el gobierno de los Estados Unidos solicitó la extradición de Juan Antonio Moya de la Cruz.
a quien un gran jurado del Distrito de Puerto Rico levantó 6 cargos en su contra por narcotráfico. Moya de la Cruz fue arrestado en París, Francia, el 12 de octubre de 1996, tras haber sido acusado de dirigir una organización dedicada a importar cocaína entre República Dominicana, Puerto Rico, y que era transportada en equipaje aéreo a Nueva York. Otros de los acusados en ese gran caso eran Santiago Caleb Lugo, Eladio Merced Rivera, Eliezer Salvador Matos, Daniel Núñez, Ana Espí, Winston Rising, Freddy Rodríguez Acevedo, Leocadio Rodríguez y un dominicano conocido como Marino. De acuerdo con un informe de la agencia de noticias EFE, Juan Moya eludió la persecución judicial de la Interpol por 1 año. El primer cargo contra Juan de la Cruz fue por supuesta introducción a territorio puertorriqueño y norteamericano de 68 kilos de cocaína entre el 19 y 6 de enero de 1993. Asimismo, la segunda trata sobre una supuesta posesión de 10 kilos de coca, en violación del título 23 del Código de los Estados Unidos, sección 841 A1, y título 18 del mismo código, sección 2. La tercera acusación fue por supuesta posesión de 21 kilos de coca, en alegada asociación y complicidad con otros de los implicados en el expediente. Juan Antonio Moya se declaró culpable de narcotráfico ante el juzgado en Puerto Rico el 3 de abril de 2001, a cambio de pasar 12 años en prisión. Era el dueño de Sam Motors Sport, CoinPro en República Dominicana, y había sido acusado en 1993 de dirigir una organización que se dedicaba a importar cocaína desde RD hasta Puerto Rico. Arresto y posterior liberación, DNCD somete a los hermanos Moya. Fue el título del artículo publicado por Última Hora el 2 de julio de 1998, en el que se informó del arresto de Juan y Sergio por lavado de dinero, presuntamente provenientes del narcotráfico. A este último lo enviaron a la cárcel de Najayo. Ya desde prisión, de acuerdo con el desaparecido periódico, Sergio Moya habría autorizado la venta de una gran cantidad de productos perecederos incautados en la empresa. Abastecimientos comerciales tales como pescado, marisco, vegetales, carnes y tubérculos. El diario relató que en un expediente de más de 200 páginas se le acusa a los hermanos Moya de la Cruz de encabezar un grupo de malhechores dedicados al lavado de dinero, habiendo movilizado grandes cantidades de dinero, invirtiéndolo en bienes muebles e inmuebles en la República Dominicana. Luis Alberto Umeau Hidalgo, quien era el director de la DNCD, declaró que en ese entonces el caso de los hermanos era el caso de lavado de dinero que más grande hemos trabajado. Supuestamente la banda habría lavado más de 300 millones de pesos de procedencia ilícita. Los integrantes de la supuesta banda fueron puestos en libertad por el Juzgado de Segunda Cámara Penal del Distrito Nacional el 24 de marzo del año 2000, tras descargarlos por insuficiencia de pruebas. Según Última Hora en la audiencia, el ahora diputado Sergio Moya dijo que su apresamiento obedecía a una trama montada en su contra por la DNCD y otros sectores a los que supuestamente se resistió a pagar un chantaje. Mi apresamiento es fruto de la maldad de la DNCD en combinación con otra persona, a quien me negué a darle un dinero bajo el chantaje de que me involucraría en negocios de mi hermano Juan, dijo a las autoridades hace 23 años. Tanto Sergio Moya como Juan Carlos Espíritu Ortiz, Isa Eunice Díaz Brens y Manuel Rodríguez Pérez salieron de la cárcel tras ser hallados no culpables de los delitos. Durante la investigación, la DNCD cerró al menos 54 bancas de apuestas, agencias de vehículos, financieras, entre otros negocios. En mayo de 1999, los bienes, propiedad de los hermanos Moya, fueron confiscados por el juez Francisco Ortega. Sergio Moya de la Cruz es diputado del Distrito Nacional de la Circunscripción 3 desde agosto de 2016. Fue electo por el Partido Revolucionario Moderno, organización que ahora está en el poder y en la que han ido construyendo su carrera política. El legislador ahora será imputado dentro de la Operación Calamar, de supuesta corrupción administrativa. Por ese caso hay 20 personas imputadas y al diputado se le señala como el jefe de una estructura de cobros irregulares a bancas de apuestas. Para tales fines se necesitará de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia, debido a su condición de legislador con inmunidad parlamentaria. 4 delatores del caso Calamar señalaron al diputado Sergio Moya Goris como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bandas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción destapado.
Los delatores Ramón Emilio Jiménez Colli, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Messina Arvelo contaron en interrogatorios con los fiscales de la PEPCA que Goris Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular. Una de las teorías del Ministerio Público es que el entramado de corrupción, con personas claves en el Ministerio de Hacienda, se dedicaba a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería y deportivas, a las cuales les cobraban una mensualidad para permitirles operar. Ramón Emilio Mimilo Jiménez, principal delator del caso Calamar, explicó a los fiscales que Sergio Moya tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esa estructura, los vivía engañando con la recaudación. Mimilo Jiménez, en el interrogatorio en compañía de sus abogados, Esther Aguilán Casanovas, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, y de Francisco Álvarez, copia del cual tiene listín, dijo que la época de Sergio Moya Gori como coordinador del proyecto duró aproximadamente 8 meses. Cuando a Mimilo Jiménez se le preguntó cuánto dinero recibió por esa estructura de extorsión, dijo que se benefició con unos 148 millones de pesos en los dos periodos, el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya. José Arturo Ureña, otro de los participantes de mayor nivel en esa estructura, también confirmó la participación del diputado del Partido Revolucionario Moderno en el esquema irregular. Fernando Crisóstomo, el primer encargado del denominado proyecto, dijo que a su salida le pasaron 3 o 4 meses sin recibir nada, pero luego le comenzaron a dar 1 millón de pesos al mes. Ese dinero se lo entregaba Mimilo Jiménez. Crisóstomo también fue acompañado por el abogado Manuel Fermín Cabral en los interrogatorios. Esta estructura, denominada como el programa o el proyecto, se dedicaba a cobro ilegal mensual de bancas deportivas, de lotería y colmadones que poseían tragamonedas en sus establecimientos, en coordinación con funcionarios del Ministerio de Hacienda, según la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Les cobraban básicamente a todos los consorcios de bancas luego de que lograron hacer un mapeo en todo el país de cuántas funcionaban de forma legal e irregular. ¿Cuál fue el rol del diputado? Según Jiménez Colli, tras la salida de Crisóstomo del proyecto, se puso en contacto con Moya, aseverando que éste le ayudó a reubicar la estructura, aunque indicó que las ganancias se redujeron a la mitad bajo su supervisión del proyecto. Sergio Moya es el presidente de las bancas de apuestas deportivas Merengue Sport y diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Cursa su segundo periodo como legislador. Frixo Messina Arvelo, otro de los que testificó en este caso, dijo que Fernando Crisóstomo estuvo al frente del proyecto hasta julio de 2018. José Pablo Ortiz, otro interrogado y perteneciente a la red, indicó que el trabajo de las bancas comenzó en marzo-abril 2017, que se le entregó un listado provisional de manos de Fernando Crisóstomo y desde ahí se comenzó a hacer el levantamiento de todas las bancas de lotería en el país. El delator estuvo acompañado del jurista Manuel Fermín Cabral. La estructura del caso Calamar está dividida en 3, una que supuestamente se encargaba de las expropiaciones de terrenos, otra para el financiamiento irregular de campañas electorales y la de cobro a las bancas de lotería. Por el caso hay encartadas 20 personas que comparecieron ayer ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de medida de coerción en su contra. El caso fue aplazado.